En los estrechos callejones de Jerusalén, donde el sol dorado del Medio Oriente pintaba las antiguas piedras con tonos de ocre y ámbar, nació Esteban en un periodo de intensa efervescencia política y religiosa. Hijo de una familia judía tradicional, probablemente nació en una época cercana al ministerio de Jesús Cristo. Esteban creció inmerso en las complejas tradiciones de un pueblo marcado por la esperanza mesiánica y la resistencia contra dominaciones extranjeras. La Jerusalén de su infancia era un mosaico de tensiones, el yugo romano pesaba sobre el territorio, mientras los diversos grupos religiosos, fariseos, saduceos, celotes, disputaban narrativas e interpretaciones de la ley mosaica. En este contexto, Esteban recibió una educación profundamente judía, dominando las escrituras y participando activamente de la vida comunitaria, que se organizaba en torno a la sinagoga y los rituales religiosos. Perteneciente posiblemente a la diáspora helenística, judíos que hablaban griego y mantenían lazos con comunidades fuera de Palestina, Esteban representaba una generación cosmopolita. Su formación intelectual probablemente incluía el conocimiento del griego, además del arameo, y una familiaridad con los textos sagrados que lo diferenciaba de los demás jóvenes de su comunidad. La tradición religiosa no era para él solo un conjunto de reglas, sino una experiencia viva y profunda. Educado en las sinagogas, donde se leía e interpretaba la Torá, Esteban desarrolló una sensibilidad singular para comprender las escrituras no como letras muertas, sino como un texto vibrante de significados y promesas. Las tensiones políticas y religiosas que lo rodeaban, la ocupación romana, las expectativas mesiánicas, los conflictos internos del judaísmo, serían el crisol donde su fe sería forjada y su vocación moldeada. Sin saberlo, estaba a punto de convertirse en una figura central en los primeros momentos del cristianismo naciente, un puente entre el judaísmo tradicional y la nueva fe que se esparciría por el mundo. La transformación de Esteban no fue súbita, sino un proceso de descubrimiento y convicción profunda. En los primeros años tras la crucifixión de Jesús, Jerusalén hervía con historias sobre el Nazareno que había resucitado. Rumores y testimonios circulaban por las sinagogas, entre mercaderes, artesanos y peregrinos. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar abiertamente sobre Jesús, Esteban fue uno de los muchos judíos que se encontraron frente a una narrativa revolucionaria. A diferencia de muchos que rechazaron de inmediato el mensaje, él poseía una apertura intelectual y espiritual que le permitió escuchar, reflexionar y, finalmente, abrazar la nueva fe. Su conversión no representaba una ruptura total con sus raíces judías, sino una continuidad sorprendente. Para Esteban, Jesús no era un elemento extraño a la tradición, sino el cumplimiento de las profecías ancestrales. Él veía a Cristo no como un intruso, sino como la realización de las esperanzas mesiánicas que su pueblo había cultivado durante generaciones. Los encuentros con los apóstoles fueron fundamentales en este viaje. Pedro, Juan y los demás discípulos no solo compartían historias sobre Jesús, sino que demostraban una profunda transformación espiritual que fascinaba a Esteban. Él absorbía no solo las enseñanzas, sino el espíritu de comunión y dedicación que marcaba a aquel grupo. Su formación helénica, el dominio del griego, la educación cosmopolita, lo convertían en un convertido único. A diferencia de los judíos locales más tradicionales, Esteban podía dialogar e interpretar el mensaje cristiano con una sofisticación intelectual que lo distinguía. Los primeros bautismos, las primeras reuniones de la comunidad cristiana, las oraciones conjuntas y la repartición de bienes marcaron su iniciación. Esteban no era solo un espectador, sino un participante activo, sintiendo que esa nueva comunidad representaba algo más profundo que un simple cambio religioso, era una revolución existencial. A medida que la comunidad cristiana crecía en Jerusalén, surgieron desafíos prácticos que requerían organización y dedicación.
El rápido crecimiento del número de seguidores trajo complejidades administrativas, especialmente en el cuidado de los más vulnerables, viudas, huérfanos y extranjeros convertidos. Los apóstoles, sobrecargados con la predicación y liderazgo espiritual, reconocieron la necesidad de elegir hombres dedicados para administrar los asuntos prácticos de la comunidad. Fue en este contexto que Esteban emergió como una figura excepcional, no solo por su capacidad administrativa, sino por su profunda espiritualidad. La elección de los diáconos representó un momento crucial en la organización de la iglesia primitiva. Esteban fue uno de los 7 elegidos, no por casualidad, sino por sus cualidades distintivas. Era descrito como lleno de fe y del Espíritu Santo, un hombre de integridad y sabiduría que superaba las expectativas de un simple administrador. Su nombramiento no era solo un cargo, sino una vocación. Mientras distribuía alimentos, cuidaba a los necesitados y organizaba la asistencia social de la comunidad, Esteban veía cada acción como un acto de adoración y servicio divino. Su servicio era una expresión tangible del amor cristiano, rompiendo barreras sociales y culturales. Los otros diáconos lo respetaban por su capacidad de ir más allá de las tareas prácticas. Esteban tenía un don especial para la comunicación y el debate, lo que pronto lo distinguiría no solo como un servidor, sino como un poderoso predicador y defensor de la fe cristiana. Su formación y su profunda comprensión de las Escrituras lo convertían en un comunicador excepcional. Mientras distribuía panes y cuidaba a los necesitados, ya preparaba el terreno para una misión que trascendería los límites de la distribución de alimentos. Los apóstoles impusieron las manos sobre él, un gesto de consagración que representaba más que una simple ceremonia, era el reconocimiento de un llamado especial. La unción para una misión que pocos podrían prever en ese momento. La vocación de Esteban rápidamente desbordó los límites iniciales de su función diaconal. Dotado de una elocuencia extraordinaria y una comprensión profunda de las Escrituras, se convirtió en un predicador incisivo, visitando las sinagogas de Jerusalén con un mensaje que desafiaba las interpretaciones tradicionales. Su estrategia de evangelización era singular. No se limitaba a proclamar a Jesús como el Mesías, sino que reconstruía toda la narrativa histórica de Israel, demostrando cómo la venida de Cristo era el cumplimiento de una larga y compleja trayectoria profética. En las sinagogas de los libertos, un lugar que reunía a judíos de la diáspora, Esteban encontró su principal escenario de debates y predicación. Hablando en griego, con una sofisticación intelectual que impresionaba a sus interlocutores, establecía diálogos profundos. Su argumentación no era solo emotiva, sino que estaba fundamentada en un conocimiento minucioso de las Escrituras. Citaba a Abraham, Moisés, los profetas, tejiendo una narrativa que mostraba a Jesús no como un elemento extraño, sino como el centro de toda la historia de la salvación. Los debates que mantenía eran intensos y provocadores. Esteban no temía confrontar las interpretaciones establecidas, presentando una lectura que veía a Cristo como la clave para comprender toda la economía salvífica. Su capacidad de dialogar, cuestionar y presentar nuevos horizontes teológicos lo convertía en un predicador temido y respetado. Muchos judíos helenistas se convertían después de sus discursos. Su capacidad para establecer puentes entre la tradición judía y la revelación cristiana era extraordinaria. No predicaba una ruptura, sino una continuidad sorprendente, Jesús como el cumplimiento de las promesas, no su negación. Su predicación incomodaba profundamente a los líderes religiosos tradicionales. Mientras hablaba con pasión sobre Jesús, desafiaba no solo conceptos teológicos, sino estructuras de poder establecidas hacía siglos. Cada palabra suya era un terremoto silencioso en las estructuras religiosas de Jerusalén. La comunidad cristiana lo veía como uno de sus más brillantes intérpretes. Su capacidad para comunicar el mensaje de Cristo con profundidad teológica y pasión existencial lo distinguía de muchos otros predicadores de la época.
Los debates teológicos de Esteban rápidamente lo convirtieron en una figura controversial en el escenario religioso de Jerusalén. Su argumentación no solo era un desafío intelectual, sino una profunda provocación a las estructuras de poder establecidas en las sinagogas y en el Sanedrín. Armado con una comprensión profunda de las Escrituras, Esteban enfrentaba a los líderes religiosos con una interpretación que veía a Jesús no como una ruptura, sino como el cumplimiento definitivo de las profecías. Sus argumentos estaban construidos con una precisión quirúrgica, desconstruyendo interpretaciones tradicionales y revelando nuevas perspectivas sobre la historia de Israel. En las sinagogas, desafiaba conceptos fundamentales. Cuestionaba no solo la interpretación literal de la ley, sino que demostraba cómo el espíritu de la revelación divina iba mucho más allá de las prácticas rituales establecidas. Su capacidad para conectar narrativas bíblicas, desde Abraham hasta Moisés, pasando por los profetas, creaba una red argumentativa que dejaba a sus oponentes intelectualmente acorralados. Los fariseos y saduceos veían en Esteban una amenaza real. No era solo un predicador, sino alguien que desafiaba los cimientos del poder religioso establecido. Su interpretación de que Jesús era el verdadero templo, superior al templo físico de Jerusalén, sonaba a blasfemia para los líderes religiosos tradicionales. Cada debate era una batalla teológica intensa. Esteban demostraba cómo la revelación divina era dinámica, no estática. Argumentaba que Dios estaba constantemente revelándose y que Jesús representaba el ápice de esta revelación continua. Esta perspectiva desafiaba frontalmente la comprensión conservadora de los líderes religiosos. Su elocuencia era tal que pocos podían refutarlo directamente. Citaba las Escrituras con una profundidad que pocos dominaban, revelando contradicciones en las interpretaciones tradicionales y presentando una visión más amplia e inclusiva de la alianza divina. El enfrentamiento no era solo intelectual, sino existencial. Esteban representaba una nueva forma de comprender la fe, menos atada a los rituales y más centrada en la transformación interior y el amor radical predicado por Jesús. La escalada de los enfrentamientos teológicos condujo a Esteban inevitablemente a un juicio que sería decisivo en su trayectoria. Sus opositores, incapaces de refutarlo en los debates, recurrieron a estrategias más directas de intimidación y persecución. Falsos testigos fueron convocados, una práctica común en los tribunales judíos de la época. Hombres fueron sobornados para declarar en contra de Esteban, acusándolo de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Las acusaciones eran calculadas para provocar la máxima indignación, decían que él predicaba contra el templo y contra la ley, los dos pilares fundamentales de la identidad judía. En el Sanedrín, el Tribunal Supremo Religioso Judío, Esteban fue llevado como un reo peligroso. Los miembros más influyentes estaban presentes, escribas, fariseos, saduceos, todos ansiosos de ver al joven diácono ser condenado. La tensión en el ambiente era palpable, una mezcla de odio religioso y miedo al poder desestabilizador de sus palabras. A diferencia de muchos acusados que intentarían defenderse con subterfugios, Esteban enfrentó a sus acusadores con una serenidad casi sobrenatural. Sus ojos, según relatos históricos, parecían irradiar una luz interior que perturbaba a sus jueces. Cuando se le concedió la palabra para su defensa, nadie esperaba lo que estaba por venir. En lugar de negar las acusaciones, Esteban comenzó un discurso que sería su testamento teológico y su sentencia de muerte. Su defensa no sería un intento de salvarse, sino una proclamación definitiva de su fe. Se preparaba para transformar su juicio en una acusación contra aquellos que lo juzgaban, utilizando la propia historia de Israel como instrumento de su argumentación. El tribunal esperaba, tenso, el desenlace de su defensa. Esteban se preparaba para pronunciar palabras que cambiarían para siempre la comprensión de la salvación y el propósito divino. Antes de continuar, pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas.
Deja tu me gusta para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación: suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. El discurso de Esteban ante el Sanedrín no fue solo una defensa personal, sino una profunda reconstrucción teológica de la historia de Israel. Con una maestría retórica impresionante, trazó una narrativa que iba desde Abraham hasta Jesús, demostrando cómo el rechazo de los líderes religiosos representaba un patrón histórico de resistencia al plan divino. Comenzó recordando la vocación de Abraham, el primer patriarca que dejó su tierra por un llamado divino. Destacó cómo el propio Abraham fue un extranjero, un elemento que criticaba la estrechez nacionalista de sus acusadores. Mostró que la alianza divina siempre fue más grande que las fronteras étnicas o religiosas tradicionales. Continuó con Moisés, revelando cómo el propio libertador de Israel había sido inicialmente rechazado por su pueblo. Narró cómo Moisés, al matar al egipcio y tratar de mediar un conflicto entre dos hebreos, fue primero rechazado antes de convertirse en el gran libertador. Esta analogía era directa: Jesús, como Moisés, sería primero rechazado antes de ser reconocido. Su discurso era una acusación velada. Mostraba cómo los líderes religiosos, al igual que sus antepasados, resistían sistemáticamente las intervenciones divinas. Citó a los profetas perseguidos, a los mensajeros ignorados, construyendo un argumento que mostraba que el rechazo de Jesús era solo otro capítulo en esta historia de obstinación. Con cada palabra, Esteban desafiaba no solo la interpretación teológica, sino la propia autoridad de sus jueces. Su argumentación revelaba que el verdadero templo no era la construcción física en Jerusalén, sino la presencia viva de Dios en medio de su pueblo. Cuando llegó al clímax de su defensa, Esteban fue tajante: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Siempre resistís al Espíritu Santo. Ya no era un acusado, sino un profeta pronunciando juicio. Su discurso era una sentencia profética. El rechazo de Jesús significaba la continuidad de un patrón histórico de infidelidad. Cada palabra era un golpe a la estructura de poder religioso establecido. El tribunal, que esperaba una defensa, recibió una acusación demoledora. El momento del martirio de Esteban representó el ápice de su jornada espiritual, convirtiéndose en un evento paradigmático para los primeros cristianos. Al ser conducido fuera de los muros de Jerusalén, encarnaba la primera manifestación literal del principio de sacrificio predicado por Jesús. Cuando se pronunció la sentencia de lapidación, Esteban mostró una serenidad que trascendía la comprensión humana. Los registros históricos y la tradición cristiana describen que su rostro se transfiguró, no por miedo, sino por una luminosidad casi sobrenatural, una paz interior que desafiaba la brutalidad del momento. Sus acusadores lo llevaron fuera de la ciudad, siguiendo los rituales legales de ejecución por blasfemia. Los primeros golpes de piedras comenzaron, y algo extraordinario ocurrió: en lugar de clamar por venganza o demostrar odio, Esteban pronunció palabras que marcarían para siempre la tradición cristiana. Señor Jesús, proclamó, recibe mi espíritu. Y seguidamente, con un acto de amor que resonaría a lo largo de los siglos, dijo, no les imputes este pecado. Sus últimas palabras fueron un acto de perdón radical, reflejando directamente el modelo de Cristo en la cruz. Su martirio tuvo un testigo crucial, Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. La tradición cristiana narra que Saulo, entonces un perseguidor ferviente de los cristianos, guardaba las capas de aquellos que ejecutaban a Esteban, un detalle simbólico que presagiaba su futura conversión. La lapidación no fue solo un acto de ejecución, sino un momento fundacional para la iglesia primitiva. Esteban se convertía en el primer mártir cristiano,
abriendo camino para una tradición de resistencia a través del amor y del perdón. El suelo donde su cuerpo cayó se volvería simbólico, no un lugar de derrota, sino de triunfo espiritual. Cada piedra que lo golpeaba pavimentaba el camino para la expansión del cristianismo. El martirio de Esteban no fue un final, sino un comienzo poderoso para la expansión del cristianismo. Su muerte desató una persecución sistemática contra los cristianos en Jerusalén, forzando la primera gran dispersión de la comunidad cristiana primitiva. Esta diáspora, paradójicamente, se convirtió en un instrumento de propagación del mensaje cristiano. Los discípulos que huyeron de Jerusalén no solo llevaron consigo el miedo a la persecución, sino una llama de convicción encendida por el testimonio de Esteban. Sus ciudades de refugio, Samaria, Antioquía, Alejandría, se convirtieron en nuevos centros de predicación, multiplicando el mensaje cristiano más allá de los límites originales. El impacto de su martirio fue profundo en la comunidad cristiana. Su muerte representó más que la pérdida de un líder, simbolizó el primer cumplimiento literal de las palabras de Jesús sobre el costo del discipulado. Cada cristiano que escuchaba la historia de Esteban comprendía que la fe podía exigir el sacrificio máximo. Saulo de Tarso, quien fue testigo de su martirio, sería transformado posteriormente. La tradición cristiana interpreta este momento como un punto de inflexión en la historia de la Iglesia. La semilla plantada en el momento de la lapidación, cuando Esteban perdonó a sus verdugos, germinaría en la conversión de Saulo, quien se convertiría en el apóstol Pablo, responsable de gran parte de la expansión cristiana en el mundo grecorromano. La narrativa de Esteban introdujo un nuevo paradigma de resistencia, el amor como fuerza transformadora. Su perdón ante la muerte se convirtió en un modelo para generaciones de cristianos que enfrentarían persecuciones posteriores. Él demostró que la respuesta cristiana a la violencia no sería la represalia, sino el amor incondicional. Las iglesias que nacieron tras su muerte llevaban su herencia, una fe que trascendía los límites culturales, que veía más allá de las fronteras religiosas tradicionales. Esteban había pavimentado el camino para una comprensión universal del mensaje cristiano. Su muerte también profetizó el carácter universal de la misión cristiana. Si antes el cristianismo parecía limitado al judaísmo, Esteban había demostrado que el mensaje de Cristo superaba cualquier frontera étnica o religiosa. El legado de Esteban trasciende los límites temporales de su breve ministerio. En la tradición cristiana, se convirtió en el primero de una línea de hombres y mujeres que darían su vida por la fe cristiana. Las comunidades cristianas primitivas preservaron su memoria como un modelo de coraje, sabiduría y amor radical. En los primeros siglos del cristianismo, su nombre se pronunciaba con reverencia, simbolizando la capacidad de perdonar incluso ante la más extrema hostilidad. Su figura influyó profundamente en la teología cristiana sobre el martirio. Esteban demostró que el sacrificio supremo no era un acto de derrota, sino de triunfo espiritual. Su serenidad ante la muerte, su perdón a sus verdugos y su visión celestial se convirtieron en un referente para comprender el verdadero significado del discipulado cristiano. La Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas lo reconocieron como santo, celebrando su fiesta litúrgica el 26 de diciembre. Su representación iconográfica generalmente lo muestra en el momento del martirio, con piedras a su alrededor, simbolizando su resistencia y fe inquebrantable. Los escritos patrísticos, textos de los primeros siglos cristianos, lo citan frecuentemente como ejemplo de predicador, diácono y mártir. Su capacidad para interpretar las escrituras, su elocuencia teológica y su amor radical se convirtieron en modelos para los líderes religiosos cristianos. En el desarrollo de la teología cristiana, Esteban representó un puente crucial. Él demostró cómo el mensaje de Jesús no era una ruptura con el judaísmo, sino su consumación y expansión. Su interpretación de las Escrituras abrió camino para una comprensión más universal de la alianza divina.
Curiosamente, su mayor legado tal vez sea indirecto, la conversión de Saulo/Pablo. El testimonio de Esteban fue fundamental en la transformación del mayor perseguidor de los cristianos en el apóstol que más contribuiría a la expansión del cristianismo en el mundo antiguo. Su historia sigue inspirando movimientos de resistencia no violenta, demostrando que el amor puede ser una fuerza más poderosa que el odio, y que el perdón puede ser un arma más eficaz que la venganza. Nos encantaría conocer tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Y si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Comparte este contenido con alguien que pueda beneficiarse de este conocimiento y, si quieres aprender más sobre otros santos de la Iglesia Católica, asegúrate de ver los vídeos que aparecerán en tu pantalla. Que Dios te bendiga. Y viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe.